Se expresó a través de las redes sociales, de Twitter puntualmente, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, contundente respecto del funcionamiento de la justicia en un día muy importante, donde, por ejemplo, o en una semana muy importante, donde se cumplieron estos 28 años sin justicia en lo que es por lo menos la causa AMIA, también algunas otras causas que tienen que ver con cuestiones personales. Podemos hablar del crimen de María Marta García Belsunce, el de Nora Dalmazo, de causas de todo tipo que en la República Argentina y a través de los años no han encontrado justicia, una justicia que no ha sido justa. Cuando llega, si llega después de tanto tiempo, bueno, tal vez sí se vuelve injusta. Mucho para decir respecto de lo que Cristina Kirchner ponía sobre la mesa, una vez más, pero en un mensaje más que claro en el día de ayer. Ariel Sack y Marco Cittadini están aquí con nosotros. Bienvenidos a los dos. ¿Cómo andan? Hola, Dani. Bueno, sí, fue un mensaje muy fuerte el de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el día de ayer. Obviamente que lo enfocó en la Corte Suprema de Justicia como cabeza del Poder Judicial. Empezó hablando de lo que fue una corte muy prestigiosa, la corte de Néstor Kirchner, y en qué estado está hoy la corte. Ella la definió como una corte en decadencia. Pero si hubiera que elegir un pasaje de los 14 minutos y 30 segundos más o menos que publicó la vicepresidenta, me parece que es el momento donde dice: la condena en mi contra ya está escrita, ¿no? Porque me parece que ahí apuntó, y las repercusiones dentro de su propio espacio político tienden a eso, a decir, parece que quieren la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner de cara al próximo proceso electoral. Sí. Y hay un ruido más político que judicial por ahora que tiene que ver con eso. Están diciendo o están creyendo que el tribunal que la juzga en el caso de Vialidad está muy apurado para poder dar fin al debate antes de fin de año y poder dictar una sentencia, para ellos condenatoria, a principios del año que viene, y luego que sus revisiones sean rápidas en casación y en la Corte Suprema, de modo de poder lograr que, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner no pueda participar en un próximo proceso electoral. Sería extraño que eso suceda y puntualmente en la causa Vialidad, ¿no? Después vamos a explicar por qué y cómo ha sido el proceso, pero Marcos, ¿qué impacto desde lo político tiene esto? Bueno, ¿no? Tiene por supuesto el impacto que acaba de describir Ariel, y también lo decía, ¿no? Esto es aún más político que probablemente vinculado a la justicia o la parte política de la justicia exactamente, y de hecho por eso ha tenido rápidamente repercusiones en la oposición, que hoy se junta a las 16 horas, o se junta virtualmente a las 16 horas, pero este tema obviamente va a estar y va a ser bastante central. Recién Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, acaba de publicar un largo hilo de Twitter donde en realidad más o menos repite lo mismo sin rebatir ninguna de las afirmaciones de Cristina Fernández de Kirchner en esos 40 minutos. Lo mismo había hecho ayer Patricia Bullrich, la presidenta del PRO. Bueno, esto genera cierto ruido, porque además Cristina Kirchner habla no solamente del lawfare para perseguir opositores entre 2015 y 2019, sino también para generar impunidad después de 2019, ¿no? Bueno, lo tenemos a Rodolfo Tailade ya en contacto con nosotros, a quien le agradezco por este contacto. Tailade, Daniel, aquí en C5N lo saluda. Buen día. ¿Nos escucha? Yo sí los escucho. Ahí lo escucho perfectamente. Okay. Bueno, a ver, me preguntaba ayer Tailade, más del contundente mensaje y con ejemplos concretos de Cristina Fernández de Kirchner, si esto busca que la sociedad tome conciencia o en realidad debe ir acompañado de acciones concretas. ¿Qué lectura hace de este tuit? A mí me parece que lo más importante del mensaje de Cristina es que está convocando a que la política dé un paso al frente, se ponga los pantalones largos y defina el poder judicial que resulta compatible con la democracia. Lo que estamos viviendo hoy es básicamente una ficción de poder judicial. Es un partido político enquistado en la Corte. Y el mensaje de Cristina tiene que ver con eso. Pongámonos de acuerdo en qué poder judicial queremos. Porque no hay salida, sino, por eso dice, no se trata de una cuestión personal de ella, se trata de una cuestión de la democracia y de la sociedad argentina. Si no cambia el poder judicial, no va a haber posibilidades de que ninguna política pública tenga realmente efectos.
Tailade, ¿usted coincide en esto que plantea Cristina Fernández de Kirchner respecto de la causa vialidad o de lo más conocida como la causa de la obra pública, sobre todo teniendo en cuenta lo que quedó demostrado hasta el momento en el juicio y que han podido aportar los testigos? ¿Llega a la misma conclusión de que lo que se viene es una condena ya escrita o que ya estaría escrita? Por supuesto, por supuesto. No se puede esperar otra cosa de ese tribunal y de ese fiscal, en una situación además en donde hay mucha presión de quienes son los verdaderos patrones a los que se refiere Cristina, los verdaderos patrones de estos muchachos, de los del Tribunal de Vialidad, el fiscal de Vialidad y de la Corte Suprema. Tienen patrones y no es el pueblo argentino, es el poder económico que los puso ahí y que con chasquido de dedo los puede sacar. Recordemos una cosa, se va a acordar muy bien Ariel. Pocos días antes de que se inicie el juicio oral contra Cristina y otros funcionarios, el denominado ruta obra pública, vialidad, sí, la Corte pide el expediente y frena de hecho el juicio oral. Lo pide para analizar justamente los recursos que luego, casi 2 años después, resolvió en contra de Cristina. Pero estaba decidida la Corte, de hecho lo pidió al expediente, a pisar ese juicio, a resolver las cuestiones y eventualmente después se vería si había que hacer el juicio o no. ¿Qué pasó? Ese gesto de buena justicia que tuvo la Corte duró 2 días. Le metió una tapita a Clarín, una tapa a La Nación, arrugaron como lo que son, unos verdaderos cobardes, y devolvieron inmediatamente la causa. Es decir, ellos tenían la decisión de analizar los recursos y suspender el juicio hasta tanto resolvieran. Sin embargo, la presión mediática, o mejor dicho, la presión de Clarín y La Nación y de Infobae, para hablar de los 3 medios que están atrás de esto, fue mucho más fuerte, y en 2 días devolvieron el expediente y arrancó el juicio oral. Es decir, ahí mostró claramente a quiénes responden, quiénes son los sectores que tienen influencia en la Corte Suprema, y bueno, por eso estamos como estamos hoy, ¿no? Marcos, Ari. Tailade, hace un rato nomás habló en radio el ministro de Justicia, Martín Soria, y dijo que podría haber detrás de todo esto que ayer mostró Cristina la intención de condenarla rápidamente y finalmente de proscribirla de cara a un proceso electoral que está pronto a ocurrir el año que viene. ¿Usted cree lo mismo? ¿Quién puede tener duda de eso? O sea, ¿cuál sería el sentido de armar la cantidad de causas que le armaron a Cristina si no es condicionarla en términos electorales a partir de procesamientos firmes o eventualmente condenas? Así que claramente ese es el objetivo, es la proscripción de la principal dirigente popular del país, la única que le puede poner freno a esta banda de forajidos que quiere que la Corte y el mercado gobiernen el país. Claro. Ahora, ahí hay un tema, ¿no? Usted planteaba al principio que la política tiene que ponerse los pantalones largos. En términos de números, en la Cámara de Diputados y de Senadores parece difícil eso. ¿Cómo se hace, digo, con una oposición que está muy claramente parada en un lugar de no permitir que avance ningún proyecto, sobre todo los que están vinculados a la justicia por todo esto que estamos describiendo, ¿no? Sí, hay un problema serio con eso. Efectivamente, en diputados no hemos podido avanzar con ningún proyecto que tenga que ver con reformas en la justicia, fundamentalmente porque hay mucho miedo, mucho temor a las tapas de estos medios que acabo de indicar y a que los involucren a los diputados que eventualmente den número, acompañen alguna reforma, a que los involucren dentro del plan de impunidad de Cristina Fernández de Kirchner, que es esta pavada que vienen instalando hace mucho tiempo con respecto al sentido de las reformas judiciales. De manera que veo un panorama muy incierto en ese sentido. Insisto, acá cuando Cristina plantea que hay que llegar a un acuerdo político para definir qué justicia queremos, me parece que eso tiene que es un guante que tiene que ser recogido fundamentalmente por la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica, que son sectores que, más allá de que tengo diferencias profundas, en principio me parece que son
son sectores que claramente respetan la institucionalidad. Del macrismo no los incluyo en este. Entonces tenemos que hacer básicamente política con esos sectores y tenemos que buscar puntos de acuerdo en relación con las reformas. Lo que no podemos hacer es dejar de intentarlo. Evidentemente hay un problema serio, no tenemos los números, ellos están muy cómodos con esta situación, les conviene el status quo judicial. ¿Cómo no les va a convenir si la justicia hoy se dedica a perseguir a Cristina y a los kirchneristas y a garantizar la impunidad del macrismo? Con lo cual es una situación ideal para ellos. Pero bueno, no tenemos que dejar de insistir en hacer política, que es buscar puntos de encuentro, buscar acuerdos, sobre todo en esto, en qué corte queremos. Y si al radicalismo no le gusta la corte de 25 con uno de cada provincia, que proponga qué corte quiere. Yo no creo que el radicalismo esté conforme con 4 tipos en la corte y con qué 4 tipos, no cualquiera, ¿no? Llenos de denuncias penales, llenos de cuestionamientos a que están haciendo política, llenos de todo menos de algo virtuoso. Entonces, hay que aprovechar, me parece, esa situación y profundizar la discusión política alrededor del tema. No veo que haya otra salida. ¿El oficialismo tiene en claro qué tipo de corte quiere? Porque entiendo que los gobernadores días atrás, algunos de ellos, no todos obviamente, retrocedieron en cuanto a si tenían que ser 25 los integrantes o 15 o 9 y todavía tampoco está el oficialismo de alguna forma abroquelado en relación a ese tema. Probablemente, no conozco exactamente lo que está sucediendo en el Senado con este proyecto, pero probablemente haya distintas opiniones. De hecho, no se trató la otra vez porque un miembro del Frente de Todos, el senador Rodríguez Sá, dijo que no estaba de acuerdo con el proyecto porque tenía otro con una corte de 9, etc. A mí me parece que lo primero que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo si queremos una nueva corte. Y eso creo que sí el oficialismo está absolutamente consustanciado con ese concepto. Después, si son 25, son 17, son 9, bueno, puede ser una cuestión a discutir. A mí me parece que tampoco lo tenemos que discutir entre nosotros. Tenemos que involucrar a la oposición y a sobre todo algunos sectores, como decía, que están, que respetan la institucionalidad. Entonces, la verdad que no sé si es el mejor número, si es el mejor proyecto. Lo que no podemos dejar pasar es la oportunidad para discutirlo, sobre todo en un momento en que la Corte está haciendo este bochorno institucional, ¿no? Vimos hace poco cómo ocurrió algo en el Consejo de la Magistratura que nunca había ocurrido en toda la historia del Consejo, manejado por radicales, por peronistas, por esto, por lo otro. Solamente ocurre pocas semanas después de que asume la presidencia del cuerpo Horacio Rosati, una presidencia obviamente tomada por asalto a partir de un fallo delictivo que dictó la Corte. Me estoy refiriendo a la intrusión en la oficina de declaraciones juradas de los jueces, que evidentemente es un mensaje mafioso, que no tiene nada que ver con nosotros, es un mensaje mafioso entre ellos. Hay bandas ahí que operan, vaya a saber qué, por qué y contra quién, pero eso nunca había pasado. Asume Rosati en el Consejo y resulta que empiezan a pasar este tipo de cosas. Bueno, me parece que todo tenemos que discutirlo, todo tenemos que ponerlo en discusión y creo que el oficialismo, atrás de esta definición, está muy agrupado. Después podrá discutir si son más o menos la Corte, pero tenemos que avanzar en la discusión. Da la sensación, Tailade, y yo le preguntaba en el inicio si le parecía que esto era una especie de mensaje a la sociedad para que haya una toma de conciencia, para poner un tema sobre la mesa o en los medios, ¿no? Si bien no todos los medios se ocupan de estos temas porque no da la sensación de que a muchos no les conviene, o para que avance desde la política, porque la verdad que desde lo político parece estar bastante trabada la situación de que haya cualquier tipo de cambio en la justicia. Pero mientras tanto, por lo menos es importante que la gente sepa, y digo los argentinos, cuando digo la gente, sepan, bueno, qué es lo que consta dentro de la causa vialidad. A veces están como muy lejos de esos temas, ¿no? Da la sensación. Entonces, bueno, tampoco hay un apoyo popular para que haya cambios importantes. Exacto. Sí, dos o tres reflexiones respecto a eso que me parece que es un tema central en todo esto. Efectivamente, Cristina nunca habla por su propio interés. Más allá de que claramente es una de las principales víctimas de todo esto, de la persecución
de la complicidad, poder judicial, política, medios de comunicación, pero ella siempre le habla a la sociedad, al pueblo argentino, siempre en temas propios o no. Y en este caso también es un mensaje a la sociedad, porque está diciendo que no se puede pensar un país viable con este poder judicial, que tiene la custodia de intereses que justamente conspiran contra el progreso de la sociedad argentina. Necesitamos cambiar esto para avanzar. Por supuesto que también para avanzar, para mejorar la calidad de vida, las condiciones materiales de vida de nuestro pueblo, hace falta que gobernemos bien, cosa que, digamos, estamos bastante lejos. Pero aún gobernando bien con este poder judicial no vamos a ir a ningún lado. Entonces es un mensaje claramente a la sociedad. Porque además, Daniela y compañeros, si acá no se involucra la sociedad, si acá no hay participación popular en estos procesos de reforma, tampoco va a tener destino. Es decir, nos podemos poner de acuerdo por ahí, conseguir algunos votos más en el Senado, algunos senadores, y si tenemos suerte, conseguir algunos votos en la Cámara de Diputados. Ahora, si esto no lo hacemos carne en la sociedad, tiene patas cortas. Yo creo que uno de los ejemplos, uno de los modelos que tenemos que seguir es el de la ley de medios. Con todas las distancias, las diferencias que tiene que haber en relación con los temas, pero la ley de medios fue un proyecto que además de militarse durante muchos años, que arrancó en la dictadura, etcétera, llega al gobierno nacional de la mano, digamos, de algunos militantes muy conspicuos como Gabriel Mariotto, entre otros, y sale del Poder Ejecutivo un proyecto de ley. Ese proyecto de ley, antes de ir al Congreso, no va desde Casa de Gobierno por Avenida Rivadavia, Avenida de Mayo, hasta el Congreso digamos, de palacio a palacio. Va a la sociedad argentina y durante meses se discutió esta ley. Sí, lamentablemente después sucedió lo que sucedió con la llegada del gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Increíblemente también. Pero bueno, sí, entiendo esto porque fue discutida la ley de medios en todo el país, ¿no? Y eso se discutió largamente. Lo más importante es que llega al Congreso un proyecto distinto del que sale del Poder Ejecutivo, un proyecto enriquecido por las distintas experiencias de organizaciones que tuvieron que ver con esto, y en el Congreso tuvo mayorías abrumadoras. Solamente el macrismo votó en contra, pero ni el radicalismo, ni el socialismo, ni ninguno de estos bloques que hoy no nos dan ningún voto, ninguno de esos se opuso, todos votaron a favor. Es cierto que el Poder Judicial la obstaculizó, la bloqueó. Ahora, ¿cómo terminó eso? Con la declaración por parte de la Corte de constitucionalidad de la ley. Está bien, con un montón de problemas, pero ese es el camino o un modelo a seguir en estos temas. Si no involucramos a la sociedad, no vamos a conseguir resultados en materia de reformas de la justicia. Tailade, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, gracias, de nada. Adiós. Hasta luego. Bueno, gracias a